Bueno, pues hoy quiero tener un tiempo especial para todos ustedes debido a la Semana Santa referente a la crucifixión. Quiero hacer una especie de cronología, hablar de la singularidad de Jesús y no habrá lo suficiente tiempo para hablar de los milagros, las 7 palabras, todo eso como se conoce. Pero quiero que hablemos primeramente de la crucifixión, ¿verdad? Pero primero vamos a determinar qué día de la semana fue realmente crucificado el Señor Jesús. Mateo 28:1, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Cuando las mujeres fueron a la tumba el domingo por la madrugada, encontraron que Jesús ya había resucitado. O sea, el domingo ya no estaba en la tumba. Ahora, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí quiero hacer una nota referente, una nota interesante. Realmente no es tan importante saber qué día de la semana fue crucificado Jesucristo. Si fuera tan importante, pienso que la palabra de Dios nos lo hubiera comunicado claramente. Lo que es importante es que Él murió y que su cuerpo mortal resucitó de entre los muertos. Y también lo es igualmente importante la razón por la que Él murió. Y la razón por la que Él murió es que murió para librarnos del castigo seguro que merecemos todos los pecadores. Y tanto Juan 3:16 como Juan 3:36 proclaman que creyendo o poniendo tu confianza en Él, resulta en vida eterna para todo aquel que cree. Y esto es igualmente cierto. Si Él fue crucificado un miércoles, jueves o viernes, bueno, es algo que tenemos que aclarar usando los números inclusive. Antes de su muerte, los fariseos se habían dirigido a Jesús pidiéndole que hiciera un milagro que comprobara que Él era el Hijo de Dios. Jesús, en lugar de hacer un milagro, los llevó a la palabra de Dios y apuntó la señal del profeta Jonás, señalando que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si contamos 3 días y 3 noches del domingo hacia atrás, llegamos a la conclusión de que Jesús fue crucificado realmente el miércoles a la mitad de la tarde, o sea, a las 3, a la hora nona, y no el viernes como lo dice la tradición. El domingo ya no se cuenta, el viernes ya no se cuenta y nada más nos quedaría un solo día, nos quedaría nada más el puro sábado. Pero realmente, si hacemos números hacia atrás, desde el domingo para atrás, ya no contamos el domingo porque ya está fuera Jesús. Entonces, el sábado es el único día que mencionaríamos. Y el viernes, pues no está Jesús en la tumba todavía. Entonces, sería del sábado, viernes, jueves, y Jesús murió el miércoles porque el jueves era un sábado de Pascua, sábado especial, y el sábado normal es el sábado que conocemos. Bueno, el asunto es que en aquellos días había dos maneras de medir los días, el tiempo judío o la forma judía y la forma gentil. El día gentil comenzaba a la puesta del sol y terminaba en la mañana temprano, en el alba. Entonces ahí estaba una noche y luego comenzaba el día y terminaba a la hora de la puesta del sol. Una noche, un día. Entonces, igualmente podríamos decir que sucedió igual que con el horario gentil, que es un horario de 24 horas, que comienza a partir de la medianoche, que llamamos la hora cero. Entonces, el día judío comenzaba con la puesta del sol y terminaba, repito,
al otro día al ponerse el sol. Los días judíos variaban en duración según las estaciones. Entonces, así el sábado para los judíos comenzaba al ponerse el sol en la tarde del viernes, ¿no? Y terminaba al ponerse el sol la tarde del sábado. Entonces ya ahí podemos ver que el argumento tradicional de que Jesús fue muerto el viernes y que resucitó el domingo realmente no tiene fundamento correcto, ¿verdad? Pero la tradición así lo acepta, inclusive las iglesias evangélicas también lo aceptan, ¿no? Entonces es importante ver que en la semana que Jesús fue crucificado, se celebraba la Pascua de los judíos. Ese día se consideraba como un día de reposo, un sábado ceremonial. Y esta semana tenía dos sábados, uno, repito, ceremonial, que era probablemente el jueves, y el otro, el sábado normal de la semana. Entonces, si hacemos números, ustedes se van a dar cuenta que Jesús realmente murió el miércoles a las 3 de la tarde, que eso es lo que hacemos, haciendo números podemos entender. Entonces, esta fiesta de la Pascua era la que los judíos querían celebrar después de crucificar al Señor Jesús. Juan 18:28 nos dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Cuánta hipocresía religiosa. La Pascua daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. Y este primer día de la fiesta se preparaba como un sábado especial, conforme a la ley de Moisés. En Éxodo 12:6 dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. En Levítico 23:7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Este día jueves en esa semana fue por esto que los fariseos fueron a Pilato para solicitar que les quebraran las piernas a los crucificados, ¿no? Después seguía un sábado normal y esta fue la razón por la que las dos Marías no fueron al sepulcro, sino hasta el domingo en la madrugada, muy de mañana, ¿verdad? Como dice Mateo 28:1, dice literalmente sábados. Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, una otra traducción, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Bueno, Jesús murió el miércoles entonces a las 3 de la tarde y resucitó 3 días después. Esto nada más sería como satisfacer algunas curiosidades o preguntas que han hecho algunas personas que han hecho números o que se han fijado en este punto, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en materia. Jesucristo lo vamos a observar ahora en la cruz. En la cruz de Calvario ya había pasado por aquello que se le conoce como pasión de Jesús, la pasión de Cristo, todo lo que sufrió, los 6 juicios falsos que tuvo que soportar, los tribunales falsos, los líderes falsos, o sea, todo era falso porque la finalidad de que se perseguía no era tanto hacer algo de justicia, sino sacrificar a aquel que exhibió las mentiras tradicionalistas de los hombres que regían a Israel en ese tiempo, que eran los fariseos y los escribas. Entonces, los salmos 22, 23 y 24 forman una trilogía. El Salmo 22 nos habla de la crucifixión del Mesías. El Salmo 23 nos presenta al Mesías como el buen pastor, el pastor de las ovejas. Y el Salmo 24 nos presenta al Mesías como el Rey de Gloria. Mesías y Cristo significa lo mismo. El ungido, el Señor ungido, el Señor que habría de ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Antes de que Jesús llegara a la cruz, se nos describe cómo estaba su condición. En Isaías 52:14 dice la palabra que tenía una cara que estaba sin atractivo, así como para que lo decíamos. En realidad tenía su cara destrozada,
con la nariz rota, la barba arrancada, fue golpeado tan terriblemente que cuando lo miraban, volvían el rostro por su aspecto tan terrible. Durante ese tiempo de tortura física, Jesús no dijo nada cumpliendo la profecía de Isaías 53:7. El intenso dolor no lo hizo gritar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el versículo 11 de Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que aquí no dice que lo que Jesús estaba pensando en esos terribles momentos, pensaba en nuestra salvación. Nos tenía en mente a ti y a mí, y fue por nosotros por lo que tuvo que soportar aquel tormento, porque realmente lo hizo para pagar. Él tenía que ser sacrificado, tenía que morir en nuestro lugar. En realidad dice la palabra que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El apóstol Pablo da testimonio de esto diciendo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las torturas habían sido tremendas, pero el dolor no lo hizo quejar. Su clamor de agonía comenzó cuando nuestros pecados fueron derramados sobre él. Y este momento está descrito en el Salmo 22. El título en hebreo del Salmo es un grito de angustia. En el Salmo 22:1, mientras tortura no lo hicieron quejarse, ni cuando lo escupieron, ni cuando le rasgaron la espalda a latigazos, ni cuando se le descoyuntaron las articulaciones al ser colgado en la cruz, ahora en la oscuridad, Jesús grita: Dios mío, Dios mío. ¿Sabes a quién se dirigía en ese momento? Se dirigía a Dios Padre y al Espíritu Santo, diciendo: ¿por qué me has desamparado? Esto sucedió entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando hubo tinieblas sobre la tierra. Este grito de Jesús tuvo repercusiones eternas, y en ese momento el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó sobre sí cada mala palabra que dijimos, cada mal pensamiento, cada hecho. Imagina su santidad absoluta, y después él tomando sobre sí mismo toda la suciedad de nuestros pecados. Por supuesto que esto le produjo un dolor inmenso que nuestras palabras no pueden expresar. En la cruz, Jesús estaba proveyendo vida eterna para nosotros. Dios es justo y Él demanda un castigo por los pecados. Dice Romanos 6:23 que hay una paga, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cruz Jesús quedó separado de Dios Padre y de Dios el Espíritu Santo. Por eso ya no pudo decir Padre, sino Dios, porque ya ahora él ya había estado fuera de la comunión con el Señor, con el Dios y Padre. En la cruz Jesús quedó separado. Dice la palabra que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y esto fue al mediodía. La hora más brillante se convirtió en tinieblas, porque Dios estaba entrando en juicio sobre su Hijo. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre él, porque Jesús estaba recibiendo el terrible castigo que nuestros pecados merecían. Fue tan terrible el castigo que el Hijo de Dios recibió, que el Padre mandó tinieblas para ocultar esta terrible escena. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, o sea, Cristo, por los injustos, tú y yo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu. Jesús es Dios, por eso Él pudo pagar. Y durante esas 3 horas, una eternidad, por cada uno de nosotros, su capacidad para sufrir fue terriblemente infinita. Jesús, aunque es Dios, se hizo hombre, no se les olvide. Era un hombre, realmente, de carne y hueso, y estaba sufriendo en nuestro lugar para pagar como el único hombre santo que tenía la capacidad para hacerlo. Jesús murió espiritualmente y el experimentar esta muerte espiritual fue lo que le hizo gritar. Este sufrimiento fue escrito en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Después del primer grito, Jesús dio otro que posiblemente no fue escuchado por la gente. Esto fue dicho mientras había luz en el Gólgota. Jesús dijo, clamo de día y no respondes. ¿Sabes por qué sus oraciones no podían ser escuchadas en la cruz? Porque Él estaba tomando nuestro lugar en la cruz, el tuyo y el mío. En lugar de nosotros estar ahí, Jesús, por amor, tomó nuestro lugar. O toda la raza humana está bajo la condenación, muerta espiritualmente. Y Jesús tomó nuestro lugar en la muerte espiritual para llevarnos a Dios. El Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y esta es la razón de no haber sido escuchado. El Padre y el Espíritu Santo son la santidad absoluta. Y no podía tener comunión con Jesucristo mientras Él fue hecho pecado por nosotros. Dice el versículo 4 del Salmo 22, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Las oraciones de sus padres que fueron contestadas tenían el mismo diseño de hoy. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En el Salmo 22:5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. No importa cuánto oró Jesús en ese tiempo, sus oraciones no pudieron ser contestadas. El Salmo 22:6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. La palabra usada para describir gusano se refiere a un tipo especial de gusano. Estos gusanos eran puestos en un lugar donde eran aplastados para sacar su sangre, que luego era usada para hacer la más hermosa tinta roja del mundo antiguo. Era rojo brillante y con ella teñían las túnicas los reyes. Jesús fue molido mientras estaba colgado en la cruz, derramando su sangre para que pudiéramos vestir esa túnica real. Los creyentes en Cristo tienen la justicia verdadera que Dios demanda. Esta justicia fue acreditada a tu cuenta en el momento de la salvación. Si tú crees de corazón, entonces tú te apropias la justicia de Dios hecha en Cristo. Y esto es completo. Esto fue consumado. No hay nada más que agregar ni nada que quitar. Lo que Jesús hizo es un hecho y no hay nada que hacer más que tomar lo que ya está hecho. Debemos meditar en qué posición nos dejó Jesús. Ahora somos reyes, con vestidos de reyes. El Salmo 22:7, este versículo, hace referencia a que su cara fue completamente desfigurada, conforme a Isaías 52:14. Todos los que me ven me escarnecen, o sea, me ofenden, me deshonran. Estiran la boca, menean la cabeza y dicen, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Salmo 22:8, el Espíritu Santo ya había profetizado la burla de aquellos que lo rodearon en su crucifixión. Dice Mateo 27:43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Este sarcasmo fue para burlarse de su fe en Dios. Ellos aprendieron este arte de Satanás mismo. El Salmo 22:9 y 10 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
El que cuidó todos los detalles de su nacimiento, no lo abandonaría en su batalla contra el diablo. La fe siempre encuentra en qué apoyarse. No te alejes de mí, porque la angustia esté cerca, porque no hay quien ayude, dice el 22:11. Aquí vemos a Jesús desamparado de sus amigos. El día de la victoria sobre el diablo en la cruz estuvo solo. Colosenses 2:15 lo dice, y él solo pisará el lagar de Dios, como lo profetiza Isaías. Así que continuando el Salmo 22, en el versículo 12 y 13, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Los toros se refieren al sumo sacerdote y a los ancianos de Israel. Aquí se nos muestra a Jesús como un hombre desamparado en medio de un acto de toros salvajes y furiosos. Aquí nos dice la Biblia que los judíos engordaron y dieron coces, se rebelaron del Dios que los hizo y menospreciaron la roca de su salvación. El Salmo 22:14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí vemos a Jesús muriendo en medio de terribles dolores y terrible angustia. La idea de estas palabras es que estaba completamente destruido. Todos mis huesos se descoyuntaron. No dice se rompieron, dice se descoyuntaron. Este fue parte del tormento de la crucifixión. Él sufrió dolores increíbles y el corazón del león de la tribu de Judá se derretía. Porque, ¿qué corazón puede resistir la ira de Dios? Dice el Salmo 22:15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Estos son los últimos momentos de su agonía, con sus huesos descoyuntados, con dificultad para respirar, sin fuerza y con el corazón afectado. Esto le provocó una gran sed. Aquí Cristo estaba cumpliendo la sentencia por el pecado, nuestro pecado. ¿Qué imagen tan diferente es la que nos presenta este salmo de la que nos muestran las imágenes de los crucifijos que hacen los artesanos, con una actitud plácida, pacífica, casi sin dolor? El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Este versículo se refiere a los gentiles que lo rodeaban y los soldados que le clavaban los clavos. En el Salmo 22:17 dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La vergüenza de la desnudez fue consecuencia inmediata del pecado. Él fue despojado de sus ropas al ser crucificado para que nosotros pudiéramos ser cubiertos con el manto de la justicia. La mirada de ellos no fue una mirada de misericordia, sino de curiosidad morbosa. Qué diferente es esta mirada de la de aquellos que miraron a Cristo para ser salvos y a los cuales Dios invita a verlos. Dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto se cumplió exactamente en Juan 19:23 y 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. No porque esta acción añadiera tormento al sufrimiento del Señor, sino como un gran ejemplo del cumplimiento de las Escrituras. En el Salmo 22, 19 al 21 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra
de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Llama a Dios, fortaleza mía. Su oración fue escuchada por el Padre y no permitió que su santo viera corrupción. En Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y lo levantó de los muertos, el cual fue un milagro mayor que haberlo salvado de la crucifixión. Por esta razón, la resurrección fue la corona de su obra. El Salmo 22 nos describe las terribles cosas que le pasaron a Jesús, su agonía, los insultos, la burla, cómo lo trataron sin misericordia. Y el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La transición es muy marcada. Una horrible tempestad ha cambiado en calma. La oscuridad del Calvario al fin ha pasado del rostro de la naturaleza y del alma del Redentor, y contemplando la luz de su triunfo y sus resultados futuros, entonces el Salvador sonríe. No, anunciaré tu nombre, mis hermanos. Entre las primeras palabras después de su resurrección hay esto que dice, id a mis hermanos. Dicen en Mateo 28:10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús aquí ve por adelantado la felicidad al comunicarse con su pueblo. Se propone ser su maestro y ministro y piensa en el tema de su discurso. Podemos aprender de esta resolución de nuestro Señor que uno de los métodos más excelentes de mostrar nuestro agradecimiento por la liberación es contar a nuestros hermanos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mencionamos nuestras aflicciones con mucha frecuencia porque somos tan lentos en declarar nuestras liberaciones, como dice Carlos Spurgeon. Mis hermanos, y esto nos da evidencia de la condescendencia o aprobación del Hijo de Dios y también de la gran exaltación de los hijos de los hombres. Que el Hijo de Dios sea hermano de los hijos de los hombres es una gran humillación. Y que los hijos de los hombres sean hechos hermanos del Hijo de Dios es un alto grado de exaltación. ¡Qué contraste! Porque los hermanos de Cristo son, en este sentido, hijos de Dios, herederos de la salvación, o sea, reyes no terrenales, pero sí celestiales, no temporales, sino reyes eternos. Y este respeto de Cristo a sus hermanos es un gran aliento y consuelo para los que son despreciados y escarnecidos por los hombres de este mundo a causa de profesar de Cristo, a Cristo en él. Podemos entender entonces, a través de todo esto que hemos visto, cómo Jesús siempre testificaba y compartía, y aún después de su resurrección, díganle a mis hermanos. O sea, Jesús mismo nos dio instrucciones y dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La crucifixión es el pago que dejó satisfecho a Dios. Es el pago que satisfizo la demanda justa y santa de Dios. Dios no admite ningún pecado, ningún pecador en las condiciones en que se encuentra hasta que es redimido, hasta que es lavado por la preciosa sangre de Cristo que derramó en la cruz de Calvario. La cruz en el Calvario es el centro de dos miradas, la mirada de los que odiaban y la mirada de los que amaban. ¿Quién es el que amaba? Dios. ¿Quién es el que odiaba? La humanidad. Ahí se concentra todo el amor de Dios y toda la ira del ser humano. Una ira injustificable. No hay razón por la que los hombres odien a Dios. Al contrario, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Pero quiero decirte que tienes que ir a decirle a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
Pero también quizá en este auditorio hay personas que todavía no se han entregado a Cristo. Tal vez están esperando una oportunidad que no la han entendido bien. Pero esta es tu oportunidad. Cristo pagó para que no tuvieras que pagar tú. Y esta es la invitación que te hago, que en el nombre de Jesús te rindas, entrégale tu vida, desde ahora y para siempre. Permítele que Él transforme tu vida, que transforme tu corazón desde adentro. La puerta de tu corazón está recibiendo una llamada, la llamada de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús podría forzar la puerta de tu corazón y entrar, pero así no es como Él lo ha hecho. Él está pidiendo que tú voluntariamente le abras la puerta. Invítalo, recíbelo, de una vez por todas. Ahí mismo donde estás, levanta tu corazón y dile a Jesús, Jesús, perdóname toda mi vida de pecado, porque me arrepiento. Ya no quiero hacer más daño y menos a mi familia. Úsame, Señor, en este momento, porque yo me entrego a ti para que me transformes y hagas de mí todo aquello que tú has preparado de antemano para que yo haga buenas obras. Guíame, pues, te lo ruego, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Esto es todo. Permítame dejarlo aquí. Esta es la primera parte. Continuaremos en la siguiente con el favor de Dios. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga y que este tiempo de Semana Santa sirva de reflexión y de análisis que realmente valga la pena estar recordando a Cristo para salvación eterna. Entendámoslo, por qué razón vino a morir. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hasta la próxima.